COPE Pinares. Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta. Ven y vive la experiencia. Del 15 al 18 de noviembre llega ePower & Building. Pasión por construir. 7 ferias innovadoras en sostenibilidad para la edificación. Arquistone, Bimexpo, Constructec, Matelec Industry, Beteco y SmartDoors. Entra en ifema.es y obtén tu pase profesional. IFEMA Madrid. Siente la inspiración. Doble de vacaciones. Doblar el sueldo. El doble de megas. El doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service. COPE Pinares. Un minuto, pasan de las 7 de la tarde, 19 horas. Aquí estamos, cabalgando en las ondas. La tertulia más canalla de la radiofusión española. La tertulia canalla. Y ya tengo aquí a los tertulianos. Valentín, muy buenas tardes. Espera, a ver, algo falla. Ahora, buenas tardes. Ahora, buenas tardes. Buenas tardes. Está todo bien, ¿no? ¿Recibís bien los cascos? Aquí están los matadores. Los matadores, por Dios, no digáis eso. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. Y creo que luego en un ratito al teléfono estará José Ángel, que le damos las buenas tardes ya, y ahora que le daremos la bienvenida. Y Jesús creo que se va a incorporar, que estaba llegando de Madrid. Se incorporará, venía del trabajo, pues se incorporará en cuanto pueda. Ojalá que le debo tiempo. Bueno, yo había propuesto 3 temas. ¿Con cuál empezáis? Que hoy ha estado en la asamblea. Los buenos datos, vamos a ser relativamente optimistas, porque ya bastante lloramos a lo largo del año también. Y este último mes de octubre, pues ha habido una bajada del paro. Ciertamente con cierta timidez, pero bajada en definitiva. Y Madrid ha sido quien mejor datos ha tenido en cuanto a esos datos de bajada del paro respecto a la media nacional. Eso. Y en la asamblea estaba este tema, y luego también, que mañana nos lo va a hacer el resumen Carolina, que ha estado esta mañana, el tema de los sanitarios y los centros de urgencias, pues un poco más de lo que hablamos, así que no sé por dónde queréis empezar. Yo he pedido a la vez, porque antes de meternos en materia quiero desear mucha suerte al equipo español que va a competir en el europeo de ciclocross, y donde suerte especialmente a nuestro querido pinche Emilio Reynoso. Exactamente, lo dejo ahí. Pues un fuerte abrazo. Y yo animo a todos los vecinos, todos los de la comarca, si lo pueden ver, me imagino que en el Eurosport a lo mejor lo echan, pues que lo vean. Y le he mandado fuerzas allí a Bruselas, cerca de Bruselas. Teledeporte también. Y Teledeporte también. Bueno, pues le mandamos mucha fuerza desde aquí, desde los tertulianos canallas, desde la tertulia canalla. Que lo de canalla no es porque seamos muy malos, que no lo somos, todo lo contrario. Este ratito sí. Es solamente porque antiguamente al periodismo, ese periodismo que se hacía de calle, de que trataba de un medio contra otro, a ver quién era el primero que sacaba una noticia, la seguía, la mordía, y entonces de ahí viene lo de la prensa canalla, los que estaban todo el día en la calle buscando esa noticia, y que por una noticia casi, como dijera
la Esteban, mantaban. Y ahora, Javier, ¿cómo se llaman los periodistas ahora? O una Buah, periodista. déjalo. Bueno, tú sabes que nosotros estamos en varias radios a la vez. No sale de la boca de otra gente. ¿No sabes cómo se llaman? No, yo no puedo. Influencers. Hay algunos que ganan un pastizal, ¿eh? Hombre, claro. Mira, Imaginaros, influencers pudiendo llamarse influyentes. Hay que cagarse. Eso. hay una periodista que he escuchado hoy que va a ganar por cada programa 25.000 euros. Coño. ¿Ah, sí? Y al mes 100.000. ¿Se llama? ¿En la Tele 1? Se dice el pecado, pero no es pecador. Creo que va a ser en Televisión Española, sí, Julia Otero. hombre, Julia no, Otero, ya me imagino. Creo que es en Televisión Española. Pero yo he escuchado sueldos anuales de los muy buenos, yo no sé si será verdad, de 4 millones de euros al año. Si el problema no es que un periodista, que a lo mejor porque tiene una influencia en los medios de comunicación, como puede ser Julio Otero, como era Luis del Olmo, o como era Iñaki, o como es ahora Carlos Herrera, que todo lo que tocan... Que al fin y al cabo no lo va a pagar una empresa privada, que es la que haya el acuerdo con el programa que tenga que hacer. El problema no es que haya un programa, una productora, porque la productora también es externa, que ganen un pastizal. Bueno, ya que no hemos dado la enhorabuena también a los agraciados. Y a la administración de lotería. Pero no decimos nombres, por favor. No, a los agraciados y a la administración de lotería. Número 1 de San Martín de Valdivieses. Claro, el número de San Martín, que es la que ha conseguido repartir. A la administración de San Martín, no hay otra, hay 1, ni 2, ni 3. Ya, sí, bueno, la 1, luego la 2 era la de Ufarte. La de Ufarte era la 2, lo que pasa que yo llevo mucho tiempo preguntándome, pero joder, ¿por qué hacen tanta cola estos tíos y estas tías? ¿Por qué hacen tanta cola? Iba a llegar y llegó. A ver, Gerardo, yo te lo digo porque vamos a colaborar para que le toque. Por eso. Bien, pero No, y estoy seguro, Gerardo, de que yo que sé, a partir de hoy ha habido mucha más cola y mañana y pasado la gente de eso. Sí. Donde toca el gordo, fíjate, doña Manolita, las colas que dan la vuelta a la manzana. Sí. Y hoy me han comentado también que hace unos 7-8 años también tocó 1 millón y pico de euros aquí en San Martín. 1 millón de euros es lo que ha tocado. Sí. Hace 7-8 años. Pero lo que ha tocado el pasado fin de semana fue lo que habían comprado los profesores del colegio y todo eso. No, eso es otra historia. Fue otra historia, la primitiva. Fue dentro del Euromillón. El primer premio fue Desierto, el segundo premio tocó en Barcelona y luego hay una especie como de Joker, de una combinación que es 1 millón de euros, que es la que ha tocado aquí en San Martín de Valdivieses. Bueno, pues que nos tengan en sus plegarias. Y luego, por ejemplo, lo que les ha tocado. Tengo que contaros un secreto. El día que dije la noticia, tuve que meterme en lo de Euromillones porque en mi vida había jugado yo en eso y no tenía ni idea de los premios que se daban. Javier, a muchas personas, yo no tengo ni idea, digo, madre, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es lo del millón y es una especie de Joker también? Pues yo te voy a confesar una cosa, la segunda vez que jugaba al Euromillón por mediación de un amigo, que habíamos jugado a medias, que se emperró que teníamos que jugar. Y cuando me mandaron la noticia se me dio un volcón al corazón y yo a ver si me ha tocado a mí y comprobé que eso y no sabía lo que era el millón ese, no tenía ni idea. Yo he jugado pero tampoco tenía conocimiento. Pero lo que sí es cierto es que parece que toca la lotería del Ayuntamiento de Pelayos, creo que es agotado, ¿no? O sea, hay muy poco tiempo. Y la de aquí también, la de San Martín. Sí, bueno, lleva 2 años, ¿no? Desde que tocó, es que la gente baja directamente. Lleva 2 años. Acordaros de cuando la bruja esa de ahí de ¿dónde era? Por Lérida o por Gérida. Lo vende más por internet que físicamente. Sí, no, pues ya está. O sea, es que esto es simplemente un síntoma de lo jodida que está la gente. La escoba de oro esa, o de la bruja de oro que es la catalana, esa vende ya más por internet que por físicamente pues yendo a la mejor, oye, que les ahorran eso a los pobres desgraciados que están ahí en la Manolita y tal, y eso que es. Bueno, ya veo que no queréis. Nada, desgraciado. Ya veo que no queréis entrar. No, digo desgraciado. Están voluntariamente, está porque quieren, aquí nadie lo obliga, Yo no sé, yo es una opinión. O sea, yo tirarme ahí. Yo tampoco. Pero de desgraciado nada. De acuerdo. Cada cual se mata como puede. Bueno, pues dicho lo cual, pasamos al siguiente tema. Le damos
mandamos un abrazo muy fuerte y Sí. que tenga mucha suerte a Emilio. Sí. Damos la enhorabuena también a la A Administración los- de Loterías de aquí por ese 1.000.000 de euros que ha caído aquí en el Euromillones. Y ahora ya si queréis entráis en materia. No sé si queréis entrar de los sanitarios, el No. paro que hasta, vamos, El paro es que son buenos datos y el que En toda quieras, España, ¿eh? Toda son España. buenos datos en toda España y especialmente en Madrid. Pero bueno, de ahí a la realidad Bueno, está pura claro. y dura. Está claro, vamos a ver. La primera, la realidad es muy jorobada y probablemente en los próximos tiempos pueda serlo más, ¿no? Pero lo que está claro es que al menos lo que está poniendo de evidencia esta situación es que algunas de las medidas que ha tomado el gobierno este tan vituperado por algunos de Pedro Sánchez y del gobierno de coalición, pues están teniendo efectividad. El otro día salió la noticia de la inflación y estamos en un 7% frente a un 20 y tantos % de, no sé si Lituania o Lituania y Alemania en el 12%. Y bueno, pues ahora estamos con un paro que está a unos niveles, digamos, pensemos que en España siempre el nivel óptimo que ha habido de paro es del 10%, el óptimo, ¿no? Entonces, desde el año 80 el paro óptimo más o menos está en torno al 10%, estamos en el 12%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son noticias alentadoras en un panorama desolador. Y yo añado, ¿no? Yo creo que hay que seguir animando al gobierno a que siga tomando medidas con carácter social, porque efectivamente, tal como también hay otras estadísticas que han salido estos días de reparto de beneficios y de otra serie de cosas, donde, bueno, pues hay margen todavía para poder proteger a la gente más en mayores dificultades, ¿no? Ahora el reto está en el tema de la vivienda con las hipotecas. Yo sé que en Escocia el gobierno ha tomado unas medidas importantes en el tema de la protección de los alquileres, sobre todo los alquileres más baratos, igual que en Alemania, ¿no? Yo lo que me gustaría es que el gobierno español siga esa senda, ¿no? Una senda que proteja en estos momentos a la gente que más difícil lo tiene, ¿no? Pensemos que el otro día era terrible, ¿no? Yo, afortunadamente, la vivienda es mía, es de mi propiedad y no estoy pagando hipoteca. Pero una hipoteca de 450 euros se ha puesto en 650 con esta subida al 2 y pico % del Euribor, ¿no? Eso significa que les ha subido casi al 50% la hipoteca, ¿no? Entonces, pues es necesario que se tomen medidas, porque si no, bueno, pues evidentemente hay algunos que no les va ni siquiera a pasar de cerca la situación, pero hay otra gente, esa gente que está pagando si tienen 1.300, 1.500 euros de ingresos y pasan de pagar 450 a 650 y los que estaban pagando de 800 a 1.100, pues evidentemente lo van a pasar muy mal. Los bancos lo van a pasar muy mal. Que va a haber mucha morosidad, porque evidentemente estamos en la situación que estamos y nos vamos a 2009, me parece que estaba el Euribor por ahí, por esas cantidades. Pues claro, yo digo, bueno, si sube, la subida media es de los 224 euros en adelante. O sea, en adelante. Y es una salvajada. Pero bueno, aquí que opinemos los compañeros de tertulia. Ángel, ¿entras tú? No, di tú. Que te veo así un poco cabizbajo, no sé qué te pasa. Digo, bueno, con ganas de entrar. Digo, pues entra por si quieres debatir alguna cosa. Gerardo, que parece que cuando hablaba Gerardo andabas un poco... No, que dice Gerardo que, oye, son buenas noticias las del paro. Si son buenas noticias, lo que pasa es que no se contrastan con las noticias que llegan de afiliados a la Seguridad Social. Creo que no han subido tanto. Entonces hay algo que no cuadra ahí. No sé exactamente qué es lo que no cuadra. Si
hablaban... Te voy a contestar yo un poco. Hablaban esta mañana de que si... Parece ser que habla el ministro de Seguridad Social, que si los contratos que se han ido... que los contratos que eran precarios han pasado a fijos o fijos discontinuos, y es por lo que ha subido el paro, que no sé, es que no he entendido nada de lo que estaba hablando. No, por eso te digo yo, nada. Muy importante. Hay una cosa clara, muy importante. Hay una cosa clara que digamos, según datos el paro bajó en 27.000 personas, y tú dices que las obras sociales, si no mal no recuerdo, han subido 123.000 más afiliados, con lo cual es mucho más. ¿Y por qué hay esa diferencia? Porque lógicamente cuando, no sé, tú lo has visto, yo trabajo en empresas, cuando das alta en el día y tal, todo ese tipo de cosas, con lo cual no puede coincidir con el dato, digamos, del paro. Pero sí es cierto que según las personas son 120.000. Concretamente en este país ahora mismo están trabajando 20.282.000 y algo de personas. Exacto. O sea, una cifra bastante importante. Luego se podrá entrar en otras discusiones, en otras cosas, evidentemente, pero es una cifra bastante importante, a pesar de que a alguien o a alguno le gustaría, no sé quién es, porque una cosa que es bien para todo el mundo es bien para todo el mundo, evidentemente. Por lo mismo que les gustaría que siguiera pegando tiros hechos. Que hubiera dicho malas cosas, ¿me entiendes? De alguna manera. Entonces, es una cosa, es decir, uno puede ser de lo que quiera, pero sí, que son datos, buenos datos, y más teniendo en cuenta un mes de octubre, ya que son meses que ya no es el verano, es el mes de julio y de agosto, etcétera, etcétera. Es un mes que demuestra que la economía española está aguantando el chaparrón que tenemos encima, todo, no solamente España, sino toda Europa, evidentemente. O sea, porque antes se ha hablado aquí de inflación, claro, pues, y una cosa que es a nivel mundial, es decir, bueno, es que es de España porque el gobierno lo está haciendo muy mal, o el otro lo está haciendo mal, o Pepito lo está haciendo muy mal. No, es que es una crisis a nivel global por una serie de circunstancias que todo el mundo sabemos. Entonces, es una cosa que ahí está. Y cuando una cosa está, regular, ojalá que hubiese, en vez de haber bajado 27.000, hubiera bajado 50.000, por supuesto, o 60.000. Pero lo que sí se muestra una cosa. Primero, que cuando los agoreros que decían que el salario mínimo interprofesional subieron a 1.000 euros, en vez de que está o algo de eso, que iba a ser un desastre, que no sé qué, pues no ha habido ningún desastre, absolutamente ninguno. Que cuando se aprobó la reforma laboral, gracias al PP, concretamente a un diputado del PP, ¿me entiendes? Eso hay que reconocerlo, ¿me entiendes? Pues se aprobó la reforma laboral y tampoco ha habido ningún desastre, ¿no? Porque iba a haber un desastre al revés. Cada vez se hacen más contratos indefinidos. También es cierto que se hacen más en contratos indefinidos de la otra forma, como bien has dicho, vale, pero son contratos al fin y al cabo indefinidos, que eso hace que la persona, el trabajador, cuando vaya a un banco, pueda presentar un contrato indefinido, que eso es muy importante para un banco, porque si vas con un contrato de 3 meses, 4 meses, al ser un contrato, el director ni te mira. Claro, si es un contrato fijo, discontinuo, sabes que el año que viene vas a trabajar. Entonces, eso es muy importante, eso da seguridad a la persona. Lógicamente, ahora bien, los problemas económicos que tenemos con el tema de alta inflación, que el supermercado, es cierto, ha subido la alimentación, ha subido bastante la gasolina, etcétera, 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 está subiendo las hipotecas, pero no, porque también hay que decir una cosa, yo te quería decir una cosa en el tema de las hipotecas. Y las hipotecas no suben todas a la vez, cuidado. Es que dicen, han subido 100 y pico euros. Estoy seguro que a muchos lo habrán subido 100 y pico euros o 400, como dicen aquí, evidentemente. Pero otro eso depende del contrato que tenga. Es decir, si yo tengo una hipoteca que el 1 de mayo del 2023 es cuando me tienen que renovar, a mí no me sube el banco hasta el 1 de mayo del 2023, con lo cual no es lineal, es muy importante. Y luego entramos en una discusión un poco que hay que mirarla con tentepié, es decir, por un lado hay que ayudar a las personas que, digamos, viven en un contrato de alquiler, pero por otro lado también hay que defender a personas también que tienen un piso que le de alguna manera suplementa su pensión, o sea, tiene un piso, alquilado, que suplementa su pensión, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver un nivel de eso, es decir, lógicamente hay que ayudar a esas personas, pero también a la otra. Otra cosa ya son, digamos, las empresas, los fondos que tienen a cientos y cientos de pisos, etcétera, etcétera. Esa es otra cuestión. Entonces, yo pienso que esperemos que salgamos de esta en buenas condiciones. Yo estoy seguro que se va a salir en buenas condiciones. Se está demostrando que a partir de los agoreros no pasa absolutamente nada. Esta noche se arregló un poco, no sé si arreglarlo, por lo menos una injusticia que había durante un montón de años de una persona que había matado a muchas otras personas, que yo eso nunca lo he entendido, de que encima le tengan en la tumba en una iglesia, que tampoco lo he entendido, ni por parte de la iglesia ni por parte de nadie, ha salido y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, por lo menos este país que vuelva un poco a normalizarse, eso es así de claro, normalizarse. Pero porque con luego entráis en ese tema, no os vayáis. José Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? José Ángel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, a ver, cuéntanos un poco. Estás escuchando un poco el tema de la bajada del último dato del mes de octubre, de la bajada del paro.
Sí, son datos muy, muy bien hechos, muy bien construidos y, claro, provocan alegría. Hay otra serie de datos que no se dan y que están incluidos ahí, claro. A ver, cuéntanos, Pero ¿qué datos no vamos a dan? enredar. Pues hombre, no das el dato de las empresas que están en ERTE y figuran como altas. No das el dato de las empresas hay personas que están trabajando, yo que sé, 1 hora diaria y figuran. Luego tenemos la figura de los fijos discontinuos. O sea, vamos a ver, tenemos una serie de, ¿cómo se llama?, artificios que son magníficos. Somos expertos en pirotecnia y luego sacar unos datos que cuadran en sí mismos y se hace megafonía, todo el mundo, la gente corriente, en las tertulias de los pueblos y todo, le damos megafonía sin crítica ninguna. Pues chico, prefiero callarme, porque además yo después de escuchar a Valentín he llegado a la conclusión de que vivo en un mundo paralelo. A ver, cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué en un mundo paralelo? Pues te lo acabo de decir. Sí. Es decir, tú no puedes adoptar una serie de datos y darlos a pies juntillas. Los datos están preparados para que los des a pies juntillas, pero la realidad de ellos es totalmente relativa, absolutamente relativa, y lo veremos en el tiempo. Gerardo. Lo veremos pronto. No, vamos a ver, yo creo que aquí todos somos conscientes de la situación tan difícil que hay, ¿no? Lo que ocurre es que aquí es el momento en que hay que contrastar las medidas que se toman en un sitio o en otro. Entonces tenemos un panorama muy amplio, ¿no?, en el conjunto del mundo, en el conjunto de Europa, ¿no? Y yo creo que aquí lo que se está intentando es evitar que el golpe de esta crisis que ya venía alarvada antes del COVID y que venía alarvada antes de la guerra de Ucrania, afectara o afecte a la gente que normalmente ha venido pagando todas las facturas de las crisis, ¿no?, como ocurrió en la crisis de 2008, ¿no?, donde se golpeó a los jubilados y a los prejubilados, a los que se les obligaba a jubilarse a los 61 años. Afortunadamente ahora solamente no hay una obligación porque cuando estabas en paro con 61 años te obligaban a jubilarte, con lo cual perdías un 30 y tantos % de tu salario. Eso se terminó. Se ha regulado, se ha hecho una nueva regulación que me hubiera gustado que hubiera ido más allá, pero se ha hecho una nueva regulación en la que el trabajo del fijo discontinuo tiene una serie de derechos que no tenía un trabajo temporal. En España, que es una economía de servicios que se ha construido en los últimos 30, 40 años, desde la desindustrialización en los años 80, donde el primer objetivo debiera de ser la reindustrialización sostenible, ¿no? Eso yo creo que todas y todos estamos de acuerdo. Pero mientras que llega a eso, hay que tomar medidas para proteger a la gente que más dificultades pasa. Y un contrato fijo discontinuo da derechos, mientras que un contrato temporal no da derechos. Por tanto, más allá de que haya efectivamente otra serie de datos, como el tema de los ERTES, pero bueno, los ERTES, las empresas que están en ERTES de las que empezaron la pandemia, son residuales, no son ni el 3%. Concretamente, tengo un dato, hay 17.000 personas en ERTE ahora mismo. Es que hemos estado casi 1 millón de personas ahora en ERTE. 17.000. Entonces 17.000, está claro que las cosas han cambiado y para mejor. Siempre tenemos que mirar el lado negativo, como es nuestra obligación, pero desde luego en estos momentos tenemos que buscar lo que ocurre y las alternativas. Si nos fijamos, por ejemplo, en Feijóo, que es capaz de decir esta mañana que hay que recuperar la desgravación a las hipotecas, así en general, que da igual que sea una hipoteca de 150.000 que sea una hipoteca de 1 millón. Pues es que, claro, lo que ha dicho es que eso era una cosa que había hecho el PSOE, mentira, o el PSOE o la izquierda, mentira. Eso lo hizo el gobierno de Rajoy, lo eliminó, y hay mucha gente que tenía los créditos posteriormente a 2014,
yo conozco a mucha gente que tiene el crédito después de 2014 y que decían, ¿por qué yo, en las mismas condiciones económicas que otra persona que tiene el crédito antes de 2014, yo no me puedo desgravar nada teniendo los mismos ingresos y esa persona que 2 años antes la tenía se puede desgravar? Por ejemplo, pongamos un matrimonio, que ha habido muchos, que se disuelve y donde la mujer, por ejemplo, se tiene que quedar con la hipoteca. Tiene que rehipotecarse, por tanto la hipoteca empieza desde nuevo, ¿no? Y si ha sido después de 2014, pues no tiene capacidad ninguna, no tiene posibilidad ninguna de desgravarse, mientras que si ha sido antes, sí. Es decir, hay una serie de cosas que este hombre de las ocurrencias, ¿no? Que todavía tiene algún tipo de, digamos, de posibilidades ante el público, ¿no? Porque es relativamente nuevo, pero bueno, hombre, no se puede salir ahí a la opinión pública diciendo barbaridades como esta, además sin pestañear, ¿no? O sea, es que ha sido no solamente el Partido Popular, sino tu jefe, el que te avaló, es decir, Mariano Rajoy. O sea, no ha sido Aznar, ni otro de esos ni Casado, ni la extrema derecha del PP, que yo ya estoy cansado también de estas cosas, sino que bueno, que es que este tema de las hipotecas, igual que la subida de impuestos generalizada, que no ha sido el PSOE, ni Podemos, ni el PC, ni los comunistas, ni sus... No, esto fue el Partido Popular durante la etapa más difícil de este país. Entonces, hay que comparar, porque eso es lo que le interesa a la gente, saber si las medidas que se han tomado en un determinado momento, que ha sido desde el año 2010 hasta el año 2015, son las mismas que las que se están tomando ahora en un periodo de 4 años donde se ha amortiguado muchísimo las cosas. Me gustaría que siguieran... Vamos terminando. Termino, disculpa, Javier, disculpa. Lo que quiero hacer llegar a la conclusión es que una cosa es lo que todos tenemos en la cabeza como posible y otra cosa es lo real, lo que se va consiguiendo, y yo creo que lo que se va consiguiendo es importante, ¿no? Sin que nos haga conformarnos, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Réplica, José Ángel. No tengo ninguna réplica porque sería muy largo. Bueno, muy pues, largo. entonces para eso estamos. Vamos a ver. Dato se rebata con dato, pero son largos y concretos. Y hay que hacer una serie de respuestas puntuales. Y no se pueden adoptar las medidas extrayendo los titulares de los distintos momentos a lo largo de una serie de años para dar una batida cuando estamos en un presente. ¿Qué pasa? Este presente no vale nada. No vale pues nada. El presente es positivo. A ver, Valentín, el presente donde vivimos. Valentín, venga. Sí, bueno, pues vamos a ver. Yo pienso un poco, si os parece, bueno, yo pienso que el tema muy está rápidamente. No, está suficiente. Vamos para a mí, ahora ya. Por eso digo, está suficientemente debatido y a mí me gustaría hablar también un poco de lo que ha pasado hoy en la Asamblea de Madrid con el tema sanitario. O sea, el tema sanitario eso es muy importante porque eso sí que nos afecta a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, a los 6 millones y medio o 7 millones de personas. A los pueblos. ¿Me entiendes? Y sobre Pero todo antes de pasar al sanitario, Ángel o Fernando, ¿quieren hacer alguna réplica o algún Bueno, yo si me dejáis, corolario? por lo menos, hombre, el tener un trabajo fijo no supone que tú vayas al banco y te den una hipoteca. Se supone que pues yo iba con mi nómina, con trabajo fijo que yo tenía como funcionario, a pedir una hipoteca para comprarme una casa y se descojonaban de miedo en los bancos. ¿Que dónde iba yo con esa cantidad de dinero que yo estaba ganando? Que no tenía ni para vivir si me metía una hipoteca. Si encima ahora subir los intereses, por menos todavía, aunque seas un fijo maravilloso. Aquí lo que cuenta es la pasta que tú ganas. Ya, y según la pasta que tú... Imagínate si vas con contrato temporal. Si vas con trabajo temporal no te lo van a abrir la puerta, y te dejan pasar. Pero bueno, ahora no te dejan pasar a ningún lado. No te dejan pasar. Yo siempre hago esta pregunta. Disculpa, espera, Gerardo, espera que termine. Espera, que me haga la pregunta. Nos enredamos. Entonces, aquí. El que vayas en ese plan, pues no te van a dar ninguna hipoteca, a no ser que ganes una gran cantidad de dinero, en la cual los cálculos cuadren para que tú
tú puedas vivir y pagar la hipoteca. Ahora es que me meto una barbaridad. Ahora, ya me he ido completamente. Que te dejo a Gerardo que me haga la pregunta porque me iba a decir otra cosa. Pero no, Fernando, que termine. Fernando Ronda. Yo voy a rematar hoy. Voy a rematar. Evidentemente los datos son datos. Diga José Ángel, se ha mejorado. ¿Qué tiene pendiente este país? Que por eso hablamos aquí muy rápido, y yo hago una recomendación a todos los vecinos que nos escuchan de la comarca. Yo me leo muchas veces la revista 65 años y más. 65 años. Y ningún partido, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que hay pensiones que después de trabajar 39 años y llegas, Ángel, que es la discusión de la semana pasada, pero ya para acabar, y llegas y ves cada caso de la pensión que les queda, porque por circunstancias de la vida se han tenido que jubilar, como dice Gerardo, a los 60, 61 años, y es de vergüenza que les quiten un 40% después de 39 años trabajando. O sea, y eso, ninguno de los dos partidos que están en el poder han querido meter eso en esa mano, y es mi reflexión sobre el trabajo. Gerardo, la pregunta para no dejarte... Ya que me acabo de acordar ahora mismo. Y luego el otro que hablaban de que el Partido Popular es el que quitó las ayudas, o sea, para la declaración de la renta. Yo creo que ahora mismo el gobierno actual no ha implantado otra vez el sistema, ¿no? Tú sigues pagando tu hipoteca y los que tuvieran la hipoteca desde entonces no pueden desgravarse estas hipotecas. Ha tenido oportunidad en estos últimos años el Partido Socialista y el gobierno que hay actualmente de implantarlo, y tampoco lo han hecho. O sea, esto viene de Rajoy, pero seguimos en las mismas. Esto como yo he comparado siempre lo del Madrid Central. Lo implantó Carmena y yo sabía que luego, aunque viniera el Partido Popular o que viniese, nadie lo iba a quitar. Lo ha ampliado, entonces, con la plaza elíptica. Entonces, todo lo que sea beneficio para los gobiernos, da igual. Que esté el PP, que luego esté el PSOE, que luego esté el PSOE, que esté el PP, que como haya una cosa que les interese, se echan las piedras a la cara, pero los que lo sufrimos somos los de a pie, los de siempre. Nos meten el barro, pero no se hace para que nosotros nos peguemos. Podemos hablar de que el PP era el más malo del mundo, podemos hablar que el Partido Socialista ahora mismo es el más malo del mundo, pero las cosas siguen. Pero lo comemos los de siempre. Gerardo, pregunta y nos vamos a otro tema. Venga. Vamos a ver, ahora mismo tenemos en debate una ley de vivienda donde, entre otras medidas, están las medidas fiscales, ¿no? Lógicamente, lo que comentaba cuando digamos, la legislación que hay en estos momentos, ¿no? Que es la que está en vigor, es una legislación en la que da igual tener una hipoteca de 150.000 euros que tenerla de 1,5 millones, ¿no? Entonces, obviamente, los debates que hay ahora mismo, pues tienen que ver pues con la sostenibilidad, un poco también con lo que decía Valentín, ¿no? No es lo mismo un propietario de vivienda que tiene una vivienda o dos, que le puede suponer una renta. Es un complemento para él de su pensión. O lo que significa lo que empieza a ser una realidad en muchas ciudades, ¿no? Y es que un grupo de fondos de inversión controlan una cantidad enorme de viviendas, ¿no? Y donde hay que poner un cierto coto, ¿no? Sabiendo que si hay un nivel de rentabilidad de las empresas que tú lo superas, pues lo que se te puede ocurrir es que se te caiga todo, ¿no? Con lo cual, siempre las decisiones políticas en este caso son muy difíciles. Hemos pasado del paro a la vivienda, eso será para otro día, venga. Bueno, pues esta mañana tenía lugar, como todos los jueves, excepto el último jueves de mes, habría asamblea. Entre los datos buenos del paro y sacando pecho, porque Madrid, vuelvo a repetir, digamos la media era superior al resto de la media del resto del país, pues ese era un tema. Y luego, pues los dimes y diretes, todos los partidos de la oposición han atacado por el mismo tema, que es los sanitarios, los centros de urgencias extrahospitalarias, cambio ahora que se ha hecho para que sea la atención primaria quien los gestione. ¿Qué ha dicho esta mañana Enrique Ruiz Escudero? Pues que la Comunidad de Madrid es la región que tiene mayor cobertura en atención primaria de toda España. A día de hoy, más de 11.800 pacientes han sido atendidos en los nuevos dispositivos, el nuevo SAR. El nuevo modelo garantiza la continuidad asistencial, es flexible y sostenible en el tiempo. Así lo describía. A todos los que desde el primer día se incorporaron a su puesto de trabajo, permitiendo que estos centros funcionaran con normalidad y a que a nadie le faltara la asistencia.
y además que es un dato que está ahí, que es ese 60% de bajas que hemos tenido, con el impacto que tiene a nivel organizativo y que, por supuesto, hay que darle la solución y que estamos convencidos que se dará la solución en el futuro. Y además, como les indiqué en el último pleno, nuestro modelo de urgencias extrahospitalarias lo que hace es incorporar al personal de los SAR, que además también tiene tiene un avance importante, que es ofrecer al personal de atención primaria la posibilidad de tener esa jornada complementaria, algo que no era posible hasta ahora. Un modelo que además nos va a permitir con toda seguridad superar la cobertura geográfica prepandemia y haciendo esos puntos asistenciales cada vez más próximos y accesibles, respondiendo a las necesidades asistenciales de los pacientes. Y tengo que decirle, contando que Madrid es la comunidad autónoma que más horas tiene abierta su atención primaria y que mayor continuidad asistencial tiene de todas. Lo digo como usted nos compara, que no se apuesta por la atención primaria. Y prueba de ello son los más de 11.867 pacientes, con el dato de hoy, de personas que han sido atendidos desde la apertura de estos dispositivos, con un 55% de esas actuaciones en cuidados de enfermería, sin que ello haya afectado a la urgencia hospitalaria. Es un modelo flexible que tiene permanencia en el tiempo y que, desde luego, es algo que no hay que olvidar, un modelo negociado y aprobado en primera instancia por todos los sindicatos, aunque luego se descolgó a MIS con un preacuerdo, y desde luego que vamos a cumplir. Por eso nuestro objetivo es seguir prestando esa asistencia. Seguro que irá mejorando con el tiempo, y desde luego que lo que pretendemos es que nuestra comunidad tenga esa continuidad asistencial tan necesaria para que los madrileños tengan la asistencia mejor posible. Muchas gracias. Era el consejero de Sanidad, Enrique Escudero. Pues ya lo habéis escuchado. ¿Quién empieza? ¿Valentín o...? Sí, empiezo y vamos, no sé. Hoy había leído un poco sus palabras, no lo había leído todo el texto que había dicho en el tema el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Yo lo que a mí, oírle lo que le he oído, de alguna manera yo pienso que es un cinismo total y absoluto. Es decir, o esta persona no quiere ver la realidad. Es decir, aquí, pues, concretamente en San Martín de Valdeiglesias, hace 3 o 4 días no había médico de urgencia, derivaban a las personas a Navas del Rey. O sea, esos son datos. En Cadalso el otro día tampoco había médico de urgencia por la noche. O sea, esos son datos que están ahí, que lo está sufriendo, como decíamos antes, lo está sufriendo la población, con la nueva reestructuración que han hecho. En Villalprado también ha habido los mismos problemas, está habiendo continuamente problemas. Hay una desorganización total y absoluta, pero lo que más me molesta es que a una médico concretamente de Guadarrama, que un paciente embalantonado por todas estas, digamos, porque hemos pasado una cosa muy sencilla. Antes los sanitarios eran los héroes cuando el tema del COVID, ahora son unos villanos, o sea, de una cosa a la otra, pero es que denigrando por parte de la Comunidad de Madrid a los médicos de urgencia de manera total. ¿Qué pasa? Que los pacientes se sienten abandonados y esta persona le dio prácticamente una paliza a un paciente y no ha sido capaz nadie de la conserjería, ni nadie de la presidencia. ¿El médico al paciente o el paciente al médico? No, el paciente al médico. El médico, es que habéis dicho... pues me he confundido. El paciente al médico, a la médica concretamente, le dio una paliza ahí en Guadarrama, y no ha sido capaz nadie de la conserjería de sanidad, ningún cargo medio, no debe decir ya el consejero, ningún cargo medio, de ponerse en contacto con esta médica y decir qué te ha pasado, cuál es el problema que has tenido, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Y es así, está pasando continuamente cuando los médicos, las enfermeras, los están cambiando de centros continuamente, y a lo mejor llegan los correos a la 1, a las 2 o a las 3 de la mañana para ese mismo día, y no, tienen que irse a tal sitio, al de Guadarrama, al de Alcorcón o a de Móstoles. O sea, una desorganización total. Quieren hacer con los médicos de urgencias que había en los SAR, abrir otros, si son 36 los puntos del SAR, ahora quieren abrir 80 puntos más. ¿Cómo se puede abrir con 36, con los médicos que había en los 36 SAR, otros más, mucho más puntos que hasta 80, hasta 78, porque 78, 80 1, eso es son del 1, imposible. Dice, no, es que ahora pueden hacer voluntariamente, pueden hacer doblete, como se dice vulgarmente, o como decimos vulgarmente en el trabajo, puedes hacer doblete, como cuidado con los dobletes de los médicos. Venga, pues Ángel, ¿me entiendes? No, espera un momentito. Sí. Con los dobletes de los médicos, porque claro, un médico tiene una responsabilidad muy grande, todo el mundo tiene responsabilidad en su trabajo, pero un médico también la tiene, y mucho y muy importante. Entonces, claro, lo que hay que tener cuidado, un médico que esté de 8 a 3 digamos por el día, y luego que tenga que hacer doblete por la noche, un hombre que puede estar acotado en el tema, y decir, no, así ganan más dinero. Si, como dicen ellos, nosotros no queremos ganar más dinero, queremos que tengamos el suficiente soporte
técnico, y cuando concretamente llamemos que tenemos la impresora rota, como la pasaba a esta doctora, que puso un correo que llevaba 48 horas con la impresora rota, que vengan a reclamar simplemente la impresora. Es decir, hay una desorganización total, y encima el consejero se atreve en la Asamblea de Madrid, que es la representación de todos los madrileños, decir que todo va muy bien, que se ha atendido a 11.000 personas, y no dice a cuántas personas nos han dejado de atender, por ejemplo, o no dice que en el puente el puente de los Santos había 12 centros que no se pudieron abrir porque no había médico. Y no había ningún médico. Eso no lo dice totalmente. En la comarca durante el puente ha habido alternando. Había un día estaba Cadalso, al día siguiente había el Prado, el que no tenía médico, al día siguiente. Y te tocaba, Javier, hacer excursión, ¿no? Y te tocaba, cuando teníamos anteriormente a todo esto, pues sabíamos que teníamos algún problema y subíamos al centro de salud y teníamos a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana y teníamos un médico y estábamos. Ahora no lo sabemos, ahora tenemos que cruzar los dedos y decir, a ver si tenemos suerte y hay médicos, si no tenemos que ir a Nava del Rey, a Alcalá o a Villalprado, etc. Claro, la exposición y luego la presidenta también de la Comunidad de Madrid diga que la culpa la tienen los médicos, el boicot del 60% de los médicos, porque son todos muy rojos, muy de izquierdas, no sé, pues no hay que lo entiende, es decir, que todos los médicos son de aquí de izquierdas y la quieren boicotear. Por favor, señora presidenta, hay que ser un poquito más responsable y hablar claramente con sus técnicos y ver realmente lo que está pasando. Y la sanidad es un tema, no es de color, es un tema muy importante porque va a la salud de todos los ciudadanos, de todos, a no ser que usted quiera, de alguna manera, fomentar la sanidad privada, que es lo que usted está haciendo, claro. Ángel, Yo es que le dejaba a Valentín, que la semana pasada no estuvo, hombre, no tiene que explicar. Muchas gracias, Ángel, por tu generosidad. Pero es una persona muy generosa. Lo hilvanamos la semana pasada. Yo No, yo quiero decir que aquí se dice muy rápidamente, en esta vida tan rápida, dice el consejero, el AMIS, y hay muchos vecinos, a mí me gusta decir que vengo a una tertulia canalla de comarca, de pueblo, y entonces hay mucha gente que me dice, oye, ¿qué es eso que dijiste el otro día de AMIS? Es la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. No son los AMIS de esos americanos. O sea, no son ni de UGT, ni de comisiones, ni de BON, son médicos. Y yo ya muchas veces, cuando por el trabajo en el hospital, digo, pero ¿y qué realmente hacen esos médicos? Los que representan a todos los médicos. Dice, son médicos que cuidan a los médicos. Y aquí tú escuchas a los políticos, ¿qué es eso, señor consejero? ¿Qué opinión tiene usted del AMIS? A ver, ¿por qué no se pone de acuerdo con médicos? Que entiendo que cada uno será de su madre y de su padre, cada uno tendrá su ideología, pero ¿por qué no se pone de acuerdo con los médicos? Es que algo tiene que haber. Es que yo he tenido muchos trabajos y es que en este país yo creo que se podría trabajar como máximo al día y 12 horas, según el Estatuto de los Trabajadores. Y entonces, claro, dice, jornada voluntaria. Yo digo, pues bueno, esto es la ley de la jungla. Entre jornada y jornada tienen que pasar 12 horas. Porque yo, cuando yo soy jefe de servicio, mi trabajo, le digo a un trabajador, tú mañana te han pedido la empresa que vengas a las 7:30 de la mañana, tú te vas hoy a las 7:30. Eso de, no, pero es que tengo que salir a las 9:30. No, tú te vas a las 7:30 y respeta las 12 horas. ¿Y qué nos están vendiendo en el año 22 el consejero de Sanidad? Pues muy sencillo. El consejero de Sanidad está haciendo el papel de consejero, no está haciendo otro papel. Entonces están los aguareros de la izquierda, que son los que revolucionan el percal, como pasa en el gobierno central, que son los aguareros de la derecha los que revolucionan a los buenos de la izquierda, y aquí es al revés, aquí la izquierda revoluciona a la derecha, y son los aguareros. Entonces, ¿qué narices han firmado los 4 otros sindicatos que estaban de acuerdo en que este servicio se tenía que poner en marcha, y el único que no está de acuerdo es el AMIS famoso, en el cual dice que ellos no van a trabajar y por eso se ha dado el 60 o el 57% de los médicos se han dado de baja? ¿Que hay una desorganización? Posiblemente. ¿Que lo han hecho a la carrera todo? Posiblemente. No, a ver, si no hay planillas... Eso sí, pero el kit de la cuestión no está en eso. El kit de la cuestión está... El kit de la cuestión es que les han pasado a la atención primaria. Sí, pero ese es el kit de la cuestión. Pero ¿por qué los otros 4 sindicatos han firmado... Nunca dijeron a los sindicatos, yo te lo estoy diciendo yo ahora mismo... No, sí, yo lo he leído. Van a pasar a disposición de la atención primaria. No, es que yo he leído a los 4 sindicatos la propuesta que les hizo la Consejería de Sanidad de implantar este sistema, y los 4 sindicatos firmaron. Cosa que el AMIS ahora se ha echado para atrás y son los que están... Estamos hablando de un sector muy concreto, esos son médicos, es decir, yo comprendo que a lo mejor los otros 4 sindicatos, por los conserjes que tienen que haber y por la enfermería que tiene que haber, pueden firmarlo.
pueden firmarlo sabiendo que hay esa deficiencia, pero es que es decir, o como dice Valentín, si los médicos eran buenos antes, ¿cómo es que han pasado los malos de la película? No, si es que los médicos no son ni los buenos ni los malos, simplemente están mirando por qué ha habido esa cantidad de bajas, están comprobando por qué se ha dado tantos médicos de bajas y me imagino que eso lo sacarán. Pero claro, el consejero de Sanidad no pensaréis que va a ser el aguarero de decir, no es que todo esto va a ser un desastre. Lo vemos los demás, yo lo he visto también, que aquí falta un médico. He visto que un familiar mío se ha tenido que ir a Navalderrea que la atendieran. Claro. O sea, he visto que gente eso lo importante, de los vidrios. Eso lo he visto. Eso es lo importante. Eso lo que diga el consejero, la historia y lo dije la semana pasada, un familiar aquí que me dijo que si algún día ocurre algo y va al centro de salud, no encuentra médico y fallece la persona, quema el centro de salud. Claro. Eso lo dije también, eso es lo que los vivimos. Por eso estoy diciendo, por eso he dicho anteriormente que los que pagamos el plato somos nosotros, que los que están en el gobierno nos quieren vender virtudes y los que están en la oposición nos quieren vender lo más negro del mundo, tanto en un lado como en otro. ¿Qué queremos nosotros de los médicos? Yo de los médicos quiero que hagan su trabajo como tú quieras, que yo, que si salgo que me avisan de que hay un robo, haga mi trabajo, evidentemente. Y luego los problemas internos me los resolveré yo. Los problemas internos con mi jefe me los resolveré yo. Lo que no se puede dar al 60% de gente de baja sin saber que realmente, vamos a ver, si atiende al público y luego tendrás que decir, y si pasan unos cuantos días o un mes y ves que esto no tiene solución, entonces ya tienes las narices suficientes para decirle, no señores, nos vamos a la huelga porque esta gente nos está tomando el pelo. Gerardo, un minuto y deja Gerardo. Es que esto os voy a contar una cosa muy rápida, que el otro día me acordé. Cuando hice yo la mili en el 94, o sea, pasó unos cuantos años, en Melilla, le preguntaba al sargento chujero de toda la vida a los médicos, a los chavales que iban al servicio de botiquín. Pero ¿y tú, en la guerra, a quién salvarías? ¿A un soldado que está menos herido o más herido? Los médicos decían, al que más herido, al que más hace falta. Pues no, el sargento decía que al menos herido. Es que parece esto como el consejero de Sanidad, que no, que tienes que hacer jornadas, ¿cómo las llama? Complementarias. ¿Pero qué es esto? Pero sí, señor. Mira, un médico... La falta de la guerra, un accidente de tráfico. ¿A quién hay que atender? Lo primero que ves en el accidente de tráfico... Al más grave, ¿no? Al más grave, evidentemente. Sí, pues yo te estoy hablando de una cosa real, que al médico en el 94 un sargento decía que en plena democracia que no, que hay que salvar para que siga con la guerra. Digo, bueno, si lo pones en ese contexto tiene un... Pero es que un consejero... No, que hagan jornadas complementarias. Pero si un buen médico con 8 horas tiene bastante... Con 8 horas tiene bastante. A ver, Gerardo, y luego bueno, José Ángel. Vamos a ver, telegráfico, ¿no? La médica de Guadarrama había atendido a 58, 59 pacientes. El 60 o el 61 la pega una paliza. Está exhausta, no tiene medios complementarios, es un disparate en cualquier sitio si esto se plantea en Alemania, en Francia, en Holanda, en cualquier país homologable a nosotros, pues dirían que esto es una locura. Segundo, los políticos. Bien, te lo puedo comprar, Ángel, pero es que aquí parece Ayuso que no hubiera habido nadie antes que ella. Y es que resulta que desde el año 1995 en la Comunidad de Madrid solo ha gobernado el Partido Popular. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas las cosas salgan medio adelante? Porque los sindicatos se plantan y no es porque el gobierno les haga una propuesta, sino porque los sindicatos les amenazan con una huelga absoluta. Y entonces llegan a un acuerdo para dividir a los trabajadores, llegan a un acuerdo con una serie de categorías que son, como ha dicho Fernando, las categorías más inferiores frente a los médicos. Ojo, los médicos, los que ella normalmente los ha tenido mimados. ¿Por qué? Porque de alguna manera eran la élite de la institución y estaban menos politizados. Estaban menos politizados porque no estaban en comisiones, en UGT, sino que estaban en su propio sindicato. Un sindicato, vamos a llamarlo, corporativo, sin ningún tipo de cuestión peyorativa, ¿no? Pero de repente, oye, yo no soy capaz de reestructurar la situación, de dar una salida a especialmente en los pueblos, en las localidades, donde lo que rige es un poco lo que a mí ella me planteó cuando yo le dije en la Plaza Real, le digo
allí delante de toda la cohorte del Partido Popular. Le digo, ¿qué pasa? ¿No hay posibilidad de tener un hospital o un centro de especialidades potente aquí? No, porque es que si todos lo querrían. Pero es que tenemos el centro, el hospital a 50 kilómetros o a 60 kilómetros, o en el caso de Navarra, o sea, de Rozas de Puerto Real, a 80 kilómetros. Bien, bueno, pues vamos a suponer que yo se lo comprara, que yo le hubiera comprado ese mensaje. Y claro, pues es que la contrapartida a eso es que haya una buena dotación a los centros de emergencias, a los centros de urgencia más cercanos. Y resulta que lo que tienen que saber nuestros vecinos es que ni hospital ni asistencia cercana, porque los médicos encima están perseguidos, porque en verano tienen que asistir a la gente en las peores condiciones, o traen un becario para sustituir al médico o a la médica que está todos los días, etcétera, etcétera. En otras palabras, esto es una vergüenza, y sobre todo es una vergüenza que las responsabilidades políticas y la ineptitud, porque después de 30 años de gobierno esto no se puede llamar nada más que ineptitud, es que le echen la culpa a los y a las profesionales, que son los que diariamente nos están atendiendo y nos están mimando, porque cualquiera de nosotros, salvo un borrico o una borrica como el que ha agredido a la médico en Guadarrama, sabe la valía de nuestros médicos y de cómo nos cuidan. Entonces lo que necesitaríamos es que en lugar de tener un médico o 2 médicos, tuviéramos 3 o 4 médicos, que tuviéramos en lugar de una enfermera 2 o 3. Simplemente, si no nos van a poner un hospital, porque parece que no quieren ponernos un hospital, que por lo menos nos doten mejor a la asistencia. Ese es el problema. No, perdona, un minutito que quiero que dé su opinión José Ángel. Genere ahora su código PIN de 4. José Ángel. Se ha ido. Nada, yo quería decir nada más que por lo menos, Gerardo, como dicen en mi pueblo, Virgencita de Nueva, déjanos como estamos, dejamos como están, pero si como estamos, o sea, como anteriormente a esto, ¿no? O sea, entonces, déjanos, pero ahora no nos preparas algún lío, porque antes teníamos el servicio del SAR aquí en San Martín cubierto, y toda la comarca, no solamente San Martín, perdón, sino en toda la comarca, pues déjanos como estaba, que estaba más o menos funcionaba, y punto, ya que como tú bien dices, no nos queda el hospital, déjanos como estaba, pero no nos revoluciones, y nos cambies, y no dejes algún día sin médico, etcétera, etcétera, eso es una barbaridad, y barbaridad total. Vamos, José Ángel, que nos queda muy poquito. Decía que alguien colgó en estos días, por ahí, en la línea telefónica, no sé dónde, que hablaba una doctora, me parece que hablaba en Rozas o por ahí. Ya de Villa del Prado sería lo que colgó Javier de Villa del Prado. Está en Villa del Prado y lo de Cadal. Sé que hablaba por ahí. Y ella decía textualmente, la conclusión a la que llegas es simple, es que no hay suficiente personal. Llevamos un montón de tiempo quitando personal, optimizando las cuentas, asumiendo de lo bien que salen los números. Yo no sé cómo puede haber rentabilidad en cuestiones de sanidad, es una cosa, o de servicios sociales, es imposible creer que hay criterios de rentabilidad, pero son los que han estado aplicando. Y entonces la realidad es que no hay suficiente personal, y por mucho que lo quiera reordenar, o la gente hace horas, hacen trabajo, o nos quedamos sin sanidad, nos quedamos sin servicio. Y ya está, y lo único que tiene que hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid, o el responsable que sea, ese médico que anda ahí, que se ocupa de las cuestiones de salud, que encima niega que él tuviera algo que ver con el tema de los protocolos de las residencias, primero lo afirma y ahora lo niega. Este individuo pues tendrá que buscar una solución. Es decir, si no hay personal suficiente, no estamos atendidos. Y sí lo estábamos. Es decir, hay que ver que hace nada, antes del tema este del corona, pues la verdad es que estábamos bastante bien atendidos, con problemas, pero se iban resolviendo. El problema es que no hay personal. Tenemos unas instalaciones magníficas, todo está estupendo, todos los aparatos de aire acondicionado, pero hay que bajarlos y todas estas cosas, esos asuntos que se han inventado, pero resulta que no hay médicos ni sanitarios suficientes, ni especialidades suficientes. Y esta es la realidad. ¿Algo más, Gerardo y Ángel? Sí, bueno, pues para que la gente tenga bien claro, de lo que, más allá de lo que podemos pensar, hay digamos, 2 modelos básicos, ¿no?
que luego tienen sus matices y tienen sus desarrollos, ¿no? Que es el modelo público y el modelo privado. Cuando tú apuestas por un modelo privado, como ha hecho Ayuso, que no digo que fuera este el modelo de Gallardón, que no lo era, pero sí el de Ayuso, es decir, extremista. ¿Por qué? Porque yo quiero llevar la sanidad privada, o la quisiera intentar llevar la sanidad privada, igual que lo he hecho con los hospitales, que los he privatizado, a los centros, digamos, primaria, de salud. ¿Qué ocurre con un centro de salud? Que no es rentable. Y por tanto, como no es rentable, no lo puedo sacar a promoción privada, como han hecho con los hospitales. Con lo cual, ¿cuál es la situación? Joder, que hay un montón de centros de salud y de centros de atención primaria, joder, que son un peso muerto para mí. Y como son un peso muerto, pues es un peso presupuestario que no sé abordar. ¿Por qué? Porque mi modelo es el privado y por tanto no lo puedo homologar para que Quirón o la otra que lleva los temas de salud, que los llevaba en Valencia y que los lleva en Madrid y tal, pues se haga cargo de eso. ¿Por qué? Porque Pelayo, San Martín, Villa del Prado, Cadalso, Navas del Rey no son rentables, pero tampoco es rentable teóricamente el transporte, pero es necesario. Pero es necesario. Pero Fernando, Ángel, y luego de eso, que lleva 2 vueltas ya Valentín. Vamos al núcleo, Valentín, como aquí rápido, estamos venga, diciendo. pero muy rápido todo. Tú escuchas a los médicos, yo que por circunstancias laborales me he encargado de todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Yo no he visto ningún médico quejarse, oye, que mira cómo es el centro de salud de Vallecas, que está hecho de una pena, y mira a toda la gente que no tiene, hay espacio. Y dice, yo he estado en el centro de salud de Boadilla del Monte, maravilloso, y en el centro de salud de Vallecas. De eso no se quejan. Lo que se quejan es de, oiga, que usted no, que en el año 22 yo no puedo ser esclavo de usted, de hacer jornadas complementarias. Pero bueno, ¿qué es eso con el paro que hay? Ángel, es que, cuando puedas. No, solo dos apuntes solamente. Los únicos que han convocado la huelga, que yo sepa, ha sido el AMIS. Los médicos, pero médicos. no, los es demás, que aquí los demás sindicatos no han convocado ninguna huelga. ¿Pero dónde falta? Y luego, en la puntuación que quiero puntuar también es lo de Cercedilla, los médicos que le han pegado la paliza. Guadarrama, no es un caso aislado. Aquí ya tuvimos un vigilante de seguridad porque hubo también claro que es una desgracia, de hace ya tiempo, antes de pandemia, o sea que esto ya viene coleando de hasta atrás y nos sabemos comportar, porque realmente cualquier persona que ha ido a cualquier organismo oficial, el funcionario siempre es el culpable y van a poner a comérselo. No, el que está en la ventanilla. Valentín. Siempre. Sí, simplemente una reflexión que no hemos... Es decir, todo este problema sanitario que tenemos en la comarca, que tenemos aquí en San Martín de las Iglesias, mi pregunta sería la siguiente: ¿y dónde está el Ayuntamiento de San Martín? Porque hasta ahora el Ayuntamiento, bueno, digo, ya sé que está en la Plaza Real, evidentemente, porque he pasado muchos años por allí, pero el Ayuntamiento de San Martín no dice absolutamente nada de un problema de todos los vecinos. Eso es lo que extraña, es decir, un ayuntamiento que está para resolver los problemas de los vecinos cuando tiene un problema, sea del color que sea, lo menos que puede hacer es presionar. Y en este caso, es decir, es el mismo gobierno del PP de aquí de San Martín con el gobierno del PP de Madrid, y decir, cuidado, no me dejéis sin médicos, no solamente a mí, sino a toda la comarca. ¿Qué pasa? Que lo estáis haciendo mal. Aunque no lo diga públicamente, sí a nivel interno. Es decir, porque el Ayuntamiento de San Martín no ha dicho absolutamente nada. Y eso es una vergüenza también, que hay que decirlo públicamente aquí a los ciudadanos de San Martín. ¿Dónde está nuestra alcaldesa para defender los intereses de todos los vecinos de San Martín? A lo mejor está la consejería hablando con... Sí, está en la consejería, no sé dónde está, porque claro, es decir, es muy bonito hacer, me parece muy bien que se promocione, que me parece perfecto y hace, bueno, es que no es un problema, pero por lo menos, señora alcaldesa, ¿qué hace para que San Martín no tengamos médico y le volvamos a tener nuevamente? José Ángel, termina. Está pensando en quitar las cucarachas. Las cucarachas, vale. José Ángel, perdona. De la cantidad de facultades que tienen los ayuntamientos, las callan, no las ejercen, tramitan todo como si fuera de la comunidad y aquí nadie se mueve si no tiene a alguien superior o a alguien responsable. El ayuntamiento tiene la facultad de resolver el problema de situación de la medicina dentro de los ambulatorios. La puede resolver. No te voy a decir que los tiene que contratar, no, tiene medios de resolver la sanidad y que lo haga, nada más.
Valentín, Valentín. José Ángel, no. Un minuto y los despedida. ayuntamientos, la verdad, sinceramente, los ayuntamientos no tienen competencia sobre el tema de la salud, pero sí pueden presionar. Exacto. Sí Tienen pueden presionar. competencia política. Tienen competencia política y presentarse allí. Tienen la fuerza. Exactamente. Del pueblo. Y tienen la fuerza Y del el pueblo. pueblo quiere Y llegar a la Puerta del Sol o a la Consejería de Sanidad y decir, señores, que San Martín no puede estar sin médico de urgencia, diga usted lo que diga. Ya yo no tengo competencia, usted me tiene que poner un médico. Eso es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de San Martín. Eso es lo que haría Y exigir un hospital y un tren de cercanías, que es lo que necesitamos. Bueno, ese es otro asunto también. Esto para otro día, Bueno, pues vamos poniendo el punto. Vamos poniendo el punto y final. Valentín, muchísimas gracias. A José vosotros, Ángel, a gracias. Gerardo, a vosotros. gracias. Ángel, Fernando, muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, amigos oyentes, encendemos la linterna con Ángel Expósito. Ya. Que lo pasen bien. Hasta mañana. Cope Pinares.